mantener una comunicación efectiva, resolver conflictos o negociar no son habilidades con las que naces. Son destrezas que puedes y debes aprender para triunfar en el trabajo. ¿Quieres saber cómo desarrollar estas destrezas? Hoy descubrimos algunas pistas, así es que amiga, dale oído. Apagando Fuegos, episodio 18. Mi nombre es Iliana Fuentes Lugo y estaré todos los sábados compartiendo contigo trucos y estrategias para ayudarte a planificar tus proyectos del trabajo y de la casa de forma sencilla y práctica para que tengas menos estrés, más balance y dejes de ser la apagafuegos de tu vida. Llegó el podcast que te organiza la vida. Gracias por acompañarme cada semana en esta aventura de encontrar balance desde la planificación para dejar de apagar fuegos todo el día. Quiero que sepas que este podcast llega a ti gracias al curso online Organización Estratégica. Este curso te ofrece herramientas para planificar tu trabajo de forma sencilla y eficiente. Aprenderás a ahorrar tiempo y evitar crisis con una organización fácil de seguir. Escríbeme un mensaje privado por Instagram a Apagando Fuegos si quieres saber si este es el curso por el que llevas tanto tiempo esperando. Hoy estrenamos el mes de mayo hablando de destrezas. Y no cualquier destreza, sino de esas destrezas que le llaman blandas y que a veces pensamos que son habilidades con las que naces, pero realmente son destrezas que puedes aprender y que te van a ayudar a triunfar en el trabajo. Los gringos le llaman soft skills y muchos las confunden con sentido común, pero la realidad es que se trata de llevar una comunicación efectiva y eficiente, de saber cómo resolver problemas y conflictos, de saber negociar, de ser creativa y asertiva, de aprender a adaptarte a los cambios. En fin, se trata de todo, absolutamente todo, lo que en realidad te va a ayudar a triunfar en el trabajo. Porque aunque seas la más caracachimba o la más experta en tu campo, la diferencia de tener éxito se determina no por lo que sabes hacer en tu campo, sino por cómo manejas las relaciones que tienes con tu entorno. Y ahí es que entran los soft skills en acción. Para hablar más en detalle de este tema, entrevisté a Yadira Caro, una colega y ex compañera de estudios y activa mami apagafuegos, que vive actualmente en Alemania, donde trabaja como consultora de proyectos de tecnología para nada más y nada menos que el ejército de Estados Unidos. O sea, que mi amiga Yadi es una badass de los soft skills. Es más, hace unos meses se lanzó al mundo del podcast con el programa de entrevistas Hardcore Soft Skills. Este es uno de esos podcasts que tienes que tener en tu lista de favoritos porque Yadi te hace el trabajo más fácil y entrevista a los top players de las destrezas blandas de todo el mundo. Te voy a dejar en las notas de este episodio sus enlaces de contacto para que conectes con este podcast y con esta hardcoreosa de los soft skills. Pero antes, te dejo por aquí la entrevista que le hice y algunas pistas de las destrezas más importantes que debes comenzar a cultivar ya. Así es que vamos a lo que vinimos, que para luego es tarde, y chequéate esta entrevista. Cuéntanos un poquito de qué se trata tu podcast y qué has estado haciendo. Bueno, pues sí, pues el podcast empezó desde en octubre del año pasado. Fue algo que quise empezar desde hace ya un tiempo porque, como decía Eliana, pues ambas estábamos en comunicaciones. Yo extrañaba, ya tenía la piquiña de poder seguir haciendo entrevistas y periodismo, y también ahora que estoy en otra faceta trabajando con software developers, porque trabajo con desarrollando aplicaciones, bueno, trabajo con los que desarrollan las aplicaciones, y siempre contaba con que ellos o personas como todos los proyectos que tienen que ver con área de
partes técnicas, todo lo que le da el éxito es básicamente las destrezas blandas, que son cosas que no son necesariamente técnicas, son las cosas que asumimos que son sentido común, o que nacemos con ellas. Por ejemplo, destrezas como las comunicaciones, la habilidad de hablar en público, creatividad, resolver conflictos, todo se le llaman supuestamente destrezas blandas, entre comillas, y son súper importantes para eso. Y entonces pues quise empezar a explorarlas un poquito más porque son tantas, y también porque quería, empecé también el año pasado estudiar en paralelo, estoy haciendo ahora con la maestría de Psicología Industrial Organizacional en Harvard, y básicamente quería como que seguir explorando en paralelo. Estoy aprendiendo con el podcast y también estoy aprendiendo con las entrevistas que hago, buscando expertos, y de tomarlo como estudiante básicamente y empezar a seguir aprendiendo, porque a mí mismo en mi carrera básicamente me ayudó esa parte de los soft skills. Me han ayudado mucho porque tengo ciertos soft skills que pueden más muy bien, como en comunicaciones, pero hay otros en los que definitivamente tengo que mejorar muchísimo. Y así fue que empezó como que esa parte de seguir explorando. Entonces quería que habláramos un poco sobre todo lo que has ido aprendiendo en el podcast de Soft Skills. Has entrevistado a autores súper importantes, has entrevistado gente que yo la escucho y digo, wow, o sea, me vuela en la cabeza. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son esos soft skills o esas destrezas blandas, que no me gusta llamarle blandas porque hay que meterle duro para que puedan funcionar. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son esas destrezas bien importantes que necesitamos que la gente conozca para organizarse mejor en su trabajo? Pues sí, hay muchas destrezas que de verdad he aprendido, y me ha sorprendido a mí misma también que poder ir a reach out, como llegar a contactar a algunos de esos autores, y que ellos han sido, o personas que han sido tan generosas con su tiempo. Es como que sí, claro. Yo pensaba, me van a decir que no, qué sé yo, pero uno pregunta y ahí sale o no sale. Así que por ahora son personas que han sido generosas con su tiempo. Y sí, desde las destrezas que he aprendido hay muchas. Ya he tratado, si van al website hardcoresoftskillspodcast.com, pues pueden ver todos los episodios que he tenido hasta ahora, que ya han sido 19, ya terminé el second season, que estamos haciéndolo por seasons, y entonces ya estoy preparando para el tercer season. Y hay tantas, por ejemplo, ya he tratado creatividad, negociación, manejo de equipos, productividad, que me encantaría hablar mucho porque hablé con el autor David Allen, que es el autor de Getting Things Done. Entonces, también networking, o ¿qué otras? Han sido muchísimas, y de verdad que de todas he aprendido algo, que ha tenido alguna aplicación. Y una que me gustó mucho, por ejemplo, fue la parte de negociación, porque yo tomé una clase el verano pasado en Harvard con Diana Butu, que ella es una negociadora internacional que ha trabajado, ella ha estado envuelta en el conflicto israelí-palestino. Es como que algo de que ella ha estado bien, y ella cuando todos los que tomamos esa clase aprendimos muchísimo, porque fue una clase que en cada clase teníamos que negociar. Y ella le sorprendía, por ejemplo, que a ella cuando entró como mediadora, como abogada, pues decía que no se enseñaba esa parte de la negociación, que se asume que la gente o sabe negociar o no lo sabe, pero hay ciertas destrezas bien importantes que se necesitan para ser una persona un buen negociador, especialmente para nosotras las mujeres, que a veces se nos hace tan difícil negociar. Y la parte importante de las destrezas blandas, y que se le llama soft skills, es porque se asume que no se aprende de ellas, que quiero decir que son que se nacen con ellas, pero todos debemos entender que son destrezas que todos podemos aprender y seguirnos educando en ellas. Y de verdad que han sido muchísimas, de las que puedo hablar algunas y podemos entrar en alguna en específico si quieres. El tema de la negociación que comentabas ahorita me parece súper interesante, porque es cierto, no nos enseñan a negociar, sobre todo a las mujeres no nos enseñan a negociar nada, nos enseñan a aceptar y a cumplir. Y cómo podemos aprender o desarrollar un poquito más esta parte y sentirnos como lo suficiente empoderadas para decir, nosotras podemos negociar también.
Sí, es algo bien interesante, Eliana, porque en la negociación se ha probado, por ejemplo, que las mujeres, cuando se trata de negociar por nosotras mismas, como que somos terribles, como que para nada. Pero somos excelentes negociadoras y nos toca negociar por otros, básicamente, que si por ejemplo tengo que negociar por mi cliente, tengo que negociar por mi familia, que ahí es que vamos con todas. Y que siempre pensamos que cómo podemos aplicar eso. Y también la percepción, la idea errónea de que las negociaciones tiene que haber, hay que ser tough y hay que venir a la mesa con yo quiero esto y se acabó. No, nada de eso, es básicamente de que es verlo como un evento de que todo el mundo puede salir ganando, de que no se trata de ganadores y perdedores, de que se trata de vamos a venir preparados, algo bien importante que era en cada clase que tomamos cuando nos daban una negociación, venir preparados no solo en lo que yo quiero y lo que me interesa, también venir qué es lo que probablemente le puede interesar al otro, pensar en ese escenario también. Y también bien importante lo que decían, es el acrónimo que se llama BATNA, B-A-T-N-A, que es Best Alternative to a Negotiated Agreement, de que básicamente es, bueno, si no sale lo que yo quiero aquí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces, ¿cómo entrar en eso? Pensar, venir con esa idea para que uno no venga con esa desesperación y venga bien preparado a la mesa de negociaciones, que lo más importante es siempre venir preparado, mirar todos los escenarios y ver la negociación como un asunto de que todos podemos salir ganando, todos podemos tener, como le dicen, un piece of the pie, un pedazo del pastel, básicamente. Y esa era parte bien importante de que hay que aprender y hay que practicar mucho en la negociación. No, uno no sale de un día para otro saliendo bien, pero con la práctica empezar a ejercerlo y así como un skill, como otro soft skill, es algo que se puede como que ir mejorando para nuestro beneficio, porque en nuestro trabajo, al pedir un alza de salario, negociar con la familia, todo eso es como que se puede usar para todo. Sí, la verdad es que pensamos en grandes negociaciones, pero yo creo que estamos todos los días negociando. Sí. A lo mejor es como estar más atentos a cómo yo logré este objetivo de hoy, que necesitaba negociarlo de alguna manera, a lo mejor era algo más pequeño, ¿no? Y cómo puedo aplicar eso que me funcionó en otras cosas más grandes, ¿no? Como para ir practicando, como tú dices, esa destreza y masterizarla. Sí, exacto. En todo momento se está negociando. Sí. Entonces, hablemos un poquito también de la productividad. Estuviste en un episodio buenísimo sobre productividad. Cuéntame todo lo que aprendiste ahí o algunas de las cosas que aprendiste. Sí, fue un episodio bien interesante y para los que nos escuchan, yo recomendaría que también leyeran el libro o escucharan el libro de David Allen, que lleva muchos años con el libro Getting Things Done y es un libro que ha sido traducido en muchos idiomas y es una metodología que él utiliza. Lo interesante de él fue que cuando le pregunté, por ejemplo, qué es lo que inspiró el tema de trabajar en productividad, él dice que es porque soy la persona más vaga del mundo, porque yo quiero tiempo para mí y no quiero que su idea no es cuántas cosas puedo lograr en un solo día a lo máximo y que el tiempo que tenga el máximo del tiempo. Él dice, la productividad se define básicamente como cómo estar presente, que lo que tú quieras hacer lo estés haciendo y puedas estar presente. Tú puedes ser productivo en una cena con amigos, tú puedes ser productivo trabajando para un proyecto, de eso se trata la productividad. Y por eso su método es básicamente es bien simple, por ejemplo, de capturar todo lo que tenemos. Capturar me refiero, por ejemplo, no dejar nada de que, ay, tengo que hacer esto y lo otro. Tú lo escribes todo, una vez escribes todo lo que tengas que hacer, tú defines como en categorías a dónde va esto. Cosas que sean para tomar acción, que sea, no es como que una lista random de cosas things to do, sino que todo tiene su área para tomar acción. Entonces, decidir el plan de cómo es que voy a tomar acción, qué es lo que voy a hacer, y establecer esos sistemas y organizarlo todo, que básicamente esa área de una vez tú decides qué es lo que hay que hacer, cómo es que lo vas a hacer y hacerlo. Y otra parte importante que él decía es la retrospectiva.
que básicamente es, o la reflexión, se refiere él, es cuando terminas tu semana, por ejemplo, ese sistema que has establecido, cómo ha funcionado y qué cosas pueden mejorar. Y dice que hay que dedicarle bastante inversión de tiempo a esa parte de la reflexión. ¿Y por qué? Porque así es que creamos los sistemas efectivos, como en el trabajo también que hacemos para mejorar los procesos, pues es bien importante hacer eso en nuestras vidas y que al final no estemos como que, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer la cita ya, todo viene y al capturarlo todo, tú liberas tu mente de hacer cosas y puedes estar presente, que si estás con tu familia, que si estás en el trabajo, solo tienes ese momento para ser productivo. Así que es un sistema bien simple y él lo detalla bien en su libro, pero es algo que les recomiendo que en el episodio él lo detalló muy bien, que lo escuchen porque así tiene mucha parte de cosas que se pueden hacer para empezar a ser productivo en el sentido de estar más presente. Sí, me encanta eso porque cuántas veces tenemos la lista mental, todas las cosas que tengo que hacer o el to-do list eterno que en vez de ir eliminando va aumentando. Pero pensarlo desde el estar presente y del que cada una de esas cosas que tenemos que hacer tienen que estar atadas a un resultado o a una acción, pues realmente nos lleva a movernos, ¿no? Y a hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que maravilloso. Cuéntame, ¿qué otras destrezas tú crees que son importantes para desarrollar al momento de estar organizados en el trabajo y poder sacar adelante las cosas que tenemos pendientes? Bueno, pues otras destrezas importantes han sido, por ejemplo, la parte de manejo de conflictos, porque eso es algo que puede matar un proyecto rápidamente si no sabemos cómo manejar los conflictos. Y para eso tuve una entrevista con un autor que también escribió un libro bien interesante sobre dar los pasos específicos para manejar conflictos, se llama el doctor Paul Marciano. Entonces, él especificaba, por ejemplo, que los conflictos pensamos que son negativos. Los conflictos no son negativos, pueden ser bien productivos si lo sabemos hacer bien. Por ejemplo, es importante no evitar los conflictos, por ejemplo, y sobre todo en el trabajo, que si tenemos conflicto con alguna persona, no es como que no le voy a hablar, no vamos a resolver el problema. Es importante resolver el problema y a la hora de resolverlo, que claro, no es un asunto fácil, es importante concentrarse siempre en el asunto, no con los ataques personales, no ir con ese approach. Es importante también que si uno surge un conflicto con alguien, es importante, por ejemplo, buscar la perspectiva de otra persona, de algún amigo que tengamos y darle la perspectiva, pero no es cuestión de que buscar al amigo que nos dé la opinión para decirle, mira lo que me hizo esta. Es como que vamos a buscar el apoyo. Exacto, mira, vamos. No, es básicamente de dejarle saber como, mira, esto es lo que está pasando, qué puedo estar haciendo mal en el asunto, qué puede estar pasando, cómo puedo resolverlo, para buscar alguna perspectiva que sea como independiente de alguna manera. Y es importante eso también. Así que el manejo de conflicto es una destreza de verdad bien importante, porque a veces cuando estamos con coraje, eso es algo de que se acabó y voy a enviar el angry email a todo el mundo, nunca hagas eso, jamás. Y también decía, y fue algo que enfatizó en el libro con todo mayúsculas, nunca trates de resolver un conflicto por text message, jamás. Eso, malísimo. Así que para eso está, por ejemplo, si no lo podemos hacer en persona, Zoom, hacerlo por conferencia web, pero sí es bien importante hablarlo y tratar de resolverlo para entonces poder seguir adelante y sobre todo en el trabajo. Entonces, la recomendación es tratar de que sea lo más en persona posible, ¿no? Esa conversación. Si no, puede ser físico, pero ahora con el COVID es un poco más complicado, o los equipos que son remotos ya de por sí, también es complicado. Si no pudiera entonces ser en cámara, también el teléfono sería una siguiente alternativa. Exacto, sí. El teléfono, sí, de alguna manera lo bueno cuando lo estás en cámara es que puedes tal vez como que ver a la persona, el lenguaje corporal y todo eso, pero sí lo importante es de que de alguna manera no hacerlo por text message, es poder tener una comunicación, que haya algún intercambio entre las personas para poder resolver el conflicto. Sí. Y no hacerlo en caliente, ¿no?
No, para nada. Tomarse tiempo, pensar, venir preparado, cosas bien importantes, de verdad que sí. Y esa es una destreza que de verdad es una de las bien importantes porque cuántos proyectos uno ha visto que podían haber funcionado, pero porque dos personas o tres o cuatro no se llevaban y ahí se fue el proyecto a ajuste, como decimos. Así que fue importante hacerlo. Sí, es importante. Y más allá de los proyectos en el día a día del trabajo, pueden surgir conflictos que impidan que el trabajo salga adelante porque a veces las personas lo toman personal, ¿no? Toman personal alguna crítica o algún malentendido, lo toman como un ataque a su persona porque están a lo mejor cuestionando, criticando su trabajo, pero ¿cuáles serían las claves ahí para ayudar a estas personas que están como que en conflicto continuo con a lo mejor los compañeros o con el entorno de trabajo? Es bien importante ver si uno es el que tiene que, de momento, uno de alguna manera atrae el conflicto, es importante el self-awareness, que es otra destreza blanda de la que se habló en los episodios, de que es importante ver, ok, cómo actúo yo, cómo otros reaccionan hacia mí, buscar ese feedback de otros, de que cómo, porque es que siempre el conflicto aparece para mí, ¿por qué será? Que es importante tener self-awareness y sobre todo buscar la opinión. También cuando se trata de otros, por ejemplo, siempre mantener de alguna manera la distancia, concentrarse en el trabajo, la comunicación en el trabajo es bien importante y no dejar, por ejemplo, de que si no me llevo con tal persona, es que no voy a trabajar con ella y me rehúso a reunirme con ella. Entonces siempre mantenerlo profesional y mantenerse, ya sea si uno quiere que alguien tenga intermediario o algo así, pero lo importante es siempre enfocarse en el trabajo y proceso y dejar a un lado la parte el conflicto personal, por decirlo así, la parte de ese coraje y toda la cosa, siempre mantenerse, hay que hacer un trabajo, esta misión, así que vamos a poder hacerlo. Y eso ha funcionado. A mí personalmente me ha funcionado en esa parte con algún compañero que sí tenía conflicto anteriormente, y al enfocarnos en el trabajo, ahora es como que todo nos llevamos hasta muy bien. Así que de verdad que funciona. Qué bien. Y mencionabas esto del self-awareness, es como hacernos conscientes un poco de cómo nosotros estamos reaccionando y cómo reacciona el entorno a nosotros. Cuéntame un poquito de eso del self-awareness y cómo podemos practicar esa destreza para mejorarla. Sí, eso fue otra entrevista bien interesante porque fue con era podcast host y también TEDx speaker, Mark Metrick, y él básicamente le escribió un libro también sobre cómo él, cuando él era más joven, en sus teenage years, él era bien introvertido, tenía problemas con social anxiety, y cómo él pudo salir de su social anxiety y pudo convertirse en la persona que él quería ser. Y él invitaba, por ejemplo, a nosotros a que básicamente nosotros creamos, por ejemplo, cómo somos ahora, pensar qué es los hábitos, qué son nuestros triggers, tener una reflexión personal en cómo somos ahora y qué es lo peor y lo mejor que puede pasar en nuestro futuro. Como él le decía, el personal heaven o el personal hell, el future heaven o future hell, el futuro infierno o el futuro paraíso, que para él en su caso era, por ejemplo, de que si él seguía de su manera, él no comía bien, no se sentía como que con la confianza de poder hablar con otros, que poder hacer, cómo él iba a estar de aquí a 5 años en un trabajo que detestaba o no feliz básicamente, y cómo él quería llegar, cómo se visualizaba él en, qué sé yo, 5 años, y pues empezó a trabajar para eso. Es como siempre tener esas metas claras de pensar qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar, y esa agencia que tiene uno de poder determinar, mira, pues yo puedo con mis hábitos diarios, yo puedo básicamente ir logrando mejorar esa mejor versión de lo que quiero ser. Y antes de concluir, me gustaría que me dijeras de todo lo que has aprendido, de todas estas destrezas que has aprendido, todas son súper importantes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas 3 destrezas que tú dices son las top, que si tienes que empezar hoy o mañana a practicar alguna de estas destrezas, debes empezar por aquí? Bueno, pues
Déjame ver, tan difícil es. Estaba pensando, por ejemplo, la productividad es importante. Volviendo al tema de la productividad, que es importante ver la productividad como que definir primero qué es prioridad para nosotros y hacia qué queremos llegar, y entonces crear un sistema, esa destreza de crear un sistema que podamos controlar para para poder ser productivos. Y como tú lo has mencionado en tus episodios anteriores, y de lo que hablas, es bien importante esta destreza que te enseña, de básicamente de cómo podemos tener una vida más efectiva, no solo ser eficiente, sino también ser bien efectivo también. Es muy importante, por eso el mensaje que tú llevas a través del podcast. También diría que el manejo de conflicto es algo importante, porque como decía, es algo que es esencial para poder trabajar en un ambiente de trabajo. Y otra destreza que no mencioné, que es súper bien importante también, es adaptabilidad. Que en el episodio hablábamos de que la adaptabilidad básicamente está ahora mismo con el COVID, todos tuvimos que adaptarnos de alguna manera a cosas que no esperábamos, a trabajar desde la casa, nuestras rutinas se vieron afectadas. Es importante cómo nosotros podemos reaccionar a eso y continuar siendo adaptables, no sé si se dice así correctamente, pero y cómo mejorar esa destreza. Pues, por ejemplo, un paso es de que si nos vamos a enfrentar a una situación a la que no estamos acostumbrados, por ejemplo, trabajar desde la casa, pues hay personas que les encanta trabajar desde la casa. ¿Qué tal si vamos donde esas personas y le preguntamos, oye, ¿por qué te encanta trabajar desde la casa? ¿Cuáles son los beneficios? Y empezar a ver esa perspectiva del otro para ver cómo podemos acoplarlo a nuestra vida también. Siempre estar abierto al cambio y a poder ajustarnos, que básicamente tres son bien importantes: adaptabilidad, manejo de conflicto y productividad. Negociaciones bien importantes también, no la quiero dejar, negociaciones súper importantes. Podemos tener 4, no pasa nada. Pero que es algo que de verdad, y más como volviendo al tema de nosotros las mujeres, de que hay que de verdad preguntar por lo que, no tener miedo, y que de verdad que ir por lo que queremos y no dejarnos detener por lo que queremos lograr, para poder seguir por el bien de nuestra familia, básicamente. Entonces, Yadi, ya estamos concluyendo. Quiero agradecerte 1,000,000 por sacar este tiempo, por compartir todas estas lecciones. Cuéntale a las personas que nos ven dónde pueden escucharte y encontrar más información sobre ti. Bueno, sí, chévere. Pueden buscar el podcast, es en hardcoresoftskillspodcast.com. Me pueden seguir aquí a través de las redes, básicamente en Instagram, donde estoy bien activa, y súper activa en LinkedIn también. En LinkedIn me pueden encontrar como Yadira y Caro. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo de esta entrevista. Recuerda buscar el podcast de Yadi Caro, Hardcore Soft Skills, para que la sigas y te sigas instruyendo en todas estas destrezas tan importantes para triunfar en tu trabajo. Quiero saber de ti. Cuéntame qué te pareció este episodio y si quieres saber más sobre los soft skills para poder seguir buscando y preparando más información de valor para ti. Quiero que me escribas un mensaje privado y que compartas en tus historias este episodio para que más personas se enteren de estos temas y puedan seguir triunfando en el trabajo. Ya sabes que estaré por aquí cada sábado para acompañarte en esta transformación y dejar atrás la vida de apagafuegos. No puedes perderte el próximo episodio en el que hablaremos sobre la comunicación efectiva. Antes de despedirnos, te recuerdo que este podcast llega a ti gracias al curso online Organización Estratégica. Este curso te ofrece herramientas para planificar tu trabajo de forma sencilla y eficiente. Aprenderás a ahorrar tiempo y evitar crisis con una organización fácil de seguir. Escríbeme un mensaje privado por Instagram a Apagando Fuegos si quieres saber si este es el curso por el que llevas tanto tiempo esperando. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como Apagando Fuegos. Sígueme y comparte estos episodios con otros apagafuegos como tú y como yo.
Si eres una mamá como yo, chequéate el grupo en Facebook Mami Apagafuegos, un espacio libre de juicios para apoyarnos y encontrar más balance en nuestras vidas caóticamente hermosas. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda darme follow para que seas la primera en enterarte de cada nuevo episodio. Nos vemos el sábado. Dale, te espero, Apagafuegos.